lunes 2 de agosto de 2021 estamos iniciando un nuevo podcast electoral junto a nuestros especialistas Pepe Audi y Darío Paya, que como cada lunes están con nosotros y se lo agradecemos siempre, por cierto. Hoy día es el primer día hábil de este mes, que va a terminar con la inscripción de las candidaturas presidenciales para la primera vuelta y también con las candidaturas parlamentarias. Sabemos que eso es crucial e importante. Ya están obviamente apareciendo encuestas, pero a propósito de encuestas, yo quiero partir hoy día preguntándole a Darío. Hay un artículo en el Líbero esta mañana donde hablan 4 de los encuestadores relevantes de la plaza. Está Cadem, Criteria, Black and White, ¿no? que se metió, ¿no es cierto?, en este último tramo, y la UDD, la Escuela de Gobierno. Todos coinciden en que para tratar de hacer más eficiente en su capacidad de predicción de la encuesta es tratar de eliminar esta ley o esta norma que les impide divulgar encuestas 15 días antes de una elección, lo que alguna vez se llamó la ley Mordaza. Roberto Méndez, que era un encuestador muy conocido, hablaba de la ley Mordaza. Darío, tú que has tenido experiencia con la encuesta, ¿qué piensas en general y en particular sobre este tema? La censura no existe, mi amor, como decía canción. Juan Carlos Baglietto. Gran canción. La censura no existe, mi amor. Porque, mira, tú mencionaste mi relación con la encuesta. La verdad que esta censura no existía en aquella época, pero tampoco me habría importado mucho en lo personal, porque nuestras encuestas fueron siempre para consumo interno. Yeah. Por supuesto, algunos se ponían contentos y las querían publicar, pero no era la razón para hacerla. Pero si uno va al fondo del asunto y se va al argumento duro que se da para prohibirlas, que es decir, que las encuestas influyen en la votación de la gente. Bueno, yo no puedo creer que se dé eso como argumento para prohibir algo. Eso quiere decir que es una información que es relevante para la gente. Yo tenía 3 opciones, llegué a la conclusión llegué a la conclusión que 2 de ellas no tienen ni una posibilidad de ganar. Para mí tiene mucho valor saber quién está mejor, quién está peor, y votar en concordancia. El problema es otro. El problema es el mismo que tenemos con la información en general y con los medios en general y con cualquier cosa que cualquier medio de cualquier naturaleza, pues, es si le creo o no le creo, cómo juzgo las fuentes. Y ahí tenemos que volver a recurrir a los resortes tradicionales de la responsabilidad de los medios y del criterio con que las personas procesamos la información. Es una encuestadora que no tiene ni una historia, cuyo nombre nadie conoce, aparece 48 horas antes con un número sorprendente que difiere de todo el resto, y un medio nacional importante lo pone en su tapa. Bueno, sería de lamentar el descriterio del medio y el descriterio de los que se creen ese cuento. Entonces, bueno, es el riesgo de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, el derecho a informar. Es una manifestación más de esos derechos y de esas libertades. No creo que se justifique. Al revés, creo que se priva a la gente de información valiosa, y creo que tú me dices, mira, en el trade-off entre el riesgo de que alguien me mienta y tener información que venga de fuentes a las que yo les atribuyo responsabilidad metodológica, es así exactamente en todo. Todos los días en algún diario vienen publicadas más de una mentira y más de un error, todos los días, y no pocas, digamos, voluntaria o involuntariamente. No veo que haya una diferencia de fondo con esta situación. Yo la eliminaría. Pepe, ¿tú qué piensas de eso? Perdón, mira, oye, si alguien me quisiera decir, oye, que 72 horas, pues sí, me parecería bien. Así como te dicen que no se puede hacer política en general a partir del jueves campaña, de la noche para las elecciones del domingo, propaganda. Sería, ok, ya te la compro. Pero 2 semanas me parece mucho. Yo participé de esa discusión recién llegando al Congreso y creo que fue una respuesta completamente exagerada.
al pánico de los actores de verse afectados en sus campañas por las informaciones de encuesta. ¿Ah? Contribuyó también el hecho de que previo a las elecciones aparecen siempre asociaciones o empresas o nombres simplemente, y los medios no discriminan entre una encuesta probabilística y una simple consulta telefónica sin ningún rigor metodológico, etc. ¿Ah? Y mi énfasis, yo no suscribí los 15 días, mi énfasis estaba más bien en incrementar las exigencias de transparencia, ¿ah? De manera que se pudiera distinguir entre una guinda y una sandía, ¿ah? Porque hoy día, como bien decía Darío, una encuesta que no vale nada desde el punto de vista de su costo, de su legitimidad del equipo, etcétera, puede tener la misma visibilidad que otra que tiene una trayectoria gigantesca. Y por supuesto, uno no puede presuponer la educación del público para distinguir entre unas y otras. ¿Ah? Pero me parece a mí completamente exagerado 15 días de silencio estampa. ¿Ah? Primero porque deslegitima las encuestas. ¿Ah? Porque no se puede predecir lo que va a pasar en 15 días más, no se puede juzgar a una encuesta por haber estado equivocada. Black and White dice, fuimos la única que le apuntamos, pero no, porque 15 días antes, francamente, dar ganador a Sichel era equivocado. ¿Ah? Además, no cuentan que daban ganador a Jadwe, porque les convenía. ¿Ah? El punto es que las encuestas no deben considerarse, a mi juicio, y yo creo que ellas mismas han caído en esa consideración, como predictores de resultados, porque no son esencialmente eso. ¿Ah? Y claro, si ellos tuvieran la sapiencia de proyectar sus números a lo que va ocurriendo 15 días, porque las encuestas son fotografías, y las fotografías conforman una película. Y todas las encuestas, todas, sin excepción, decían que se estaban estrechando las cifras entre Sichel y Lavín, y todas decían que se estaban estrechando las cifras entre Boric y Jadwe. Y por lo tanto, la pregunta que se hacían todos es si el tiempo iba a alcanzar para que uno y otro sobrepasaran a su respectivo contendor. Pero claro, yo creo que un par de días, máximo una semana, pero 15 días me parece una exageración propia del pánico que cunde siempre en quienes son candidatos y creen que cualquier cosa afecta. Yo te voy a contar una anécdota. Días antes de mi primera elección, mi contendor interno de la Democracia Cristiana publica un diario con la portada, encuesta, da por ganador al candidato ¿ah? Segundo al candidato a la UDI, tercero al candidato a Renovación Nacional, cuarto al del PRO y quinto a mí. ¿Ah? Yo tenía encuestas y sabía exactamente, tú comprenderás la irritación que produce, además sin tiempo para respuesta porque quedaban 48 horas, y después de ganar, de triplicar a mi compañero ganador en esa encuesta, en una fiesta me encuentro con una señora que me dice, ¿sabe, don Pepe? Yo soy demócrata cristiano y iba a votar por Fábrega, pero cuando vi esa encuesta, voté por usted porque no se podía perder. ¿Ah? Uno nunca sabe, nadie sabe para quién trabaja. Es decir, la gente lee las encuestas, pero no necesariamente para votar por aquel que va puntero. A veces para reforzar a aquel que tú creías iba a ganar y querías que ganara, pero ibas a votar por otro. Si lo ves perdiendo, desplazas tu voto. Es decir, no está suficientemente estudiado, creo, y depende mucho de la circunstancia, cuál es el efecto directo de una encuesta que te dé por ganador. A veces una encuesta que te dé por ganador puede perfectamente hacerte perder. Bueno, porque a veces uno vota, como lo hemos hablado otras veces acá, con la cabeza y otras veces con el corazón. Déjame quedarme un segundo contigo, Pepe, y preguntarte, porque esta semana me llamó la atención, la semana pasada, que tú firmaste, junto con otros parlamentarios,
una declaración de apoyo a Jasna Proboste. Yo, francamente, y a lo mejor esto es un prejuicio mío y está muy mal, pero yo pensé que tú ibas a apoyar a Gabriel Boric para la primera vuelta presidencial y veo que está apoyando a Jasna Proboste. No sé si cerebro y corazón aquí o una mezcla de ambos o por qué no nos cuentas cuál es la decisión que estás tomando. Yo no sé cuántos como tú pueden haber pensado que yo apoyaría a Boric en lugar de una candidatura de la centroizquierda. Mi campo político, mi espacio de identidad es naturalmente la centroizquierda. Y yo tenía que elegir entre aquellos que van a la consulta del 21 de agosto. Y creo que la que tiene mayores posibilidades de pelear una opción en primera vuelta es Jasna Proboste, por distintas características que hemos hablado aquí. Yo tengo, por supuesto, muchísima más cercanía y amistad personal con Gabriel Boric, pero esto es política. Y a mí no me identifica ni su discurso en lo que hace a demasiadas cuestiones, ¿ah? A la violencia, Mira, lo siento muy prisionero de su componente de ultraizquierda detrás, y también lo imagino muy prisionero de la necesidad de apoyo del Partido Comunista. Y por lo tanto, Gabriel representa una izquierda radical con la que yo no me identifico para nada. Naturalmente, si él ganara y pasara a segunda vuelta y buscara las alianzas que ha dicho por lo demás se dispone a buscar, yo votaría por Gabriel Boric, como no lo habría hecho seguramente por Jadwe, pero puesto a elegir en primera vuelta no tiene mi voto, y él por lo demás lo sabe perfectamente. Oye, Eduardo, Darío, no sé, sí, yo creo que la opinión de Pepe vale más que la de una encuesta Pichiruchi. Entonces quiero, harto más, entonces grafiquemos el fondo de la pregunta que tú hacías hace un rato. Estamos a 18 días de la primaria esta. Si estuviéramos a 14, ¿sería grave dejar que Pepe opine en público y dé su opinión y tú la reproduzcas a través del libro por cómo eso puede distorsionar la opinión de... Es así de absurdo. ¿Ah? Vale mucho más la opinión de una persona que una encuesta que no tiene reputación. Eh, Así que, bueno, ese punto. Y una colita sobre Boric, porque intuyo que nos vamos a cambiar de tema. Hay algo que dijo Pepe recién, no me acuerdo la palabra exacta que usó, pero está prisionero, ¿no? claro, como la gravitación que la extrema izquierda ejerce sobre el compañero Boric. Fíjate que eh, las películas siempre cuentan más que una foto. Entonces nosotros teníamos la foto de él rindiéndole un homenaje al comandante Ramiro, teníamos la foto de él comprometiéndose a rescatar o mantener viva el legado del Frente Autónomo Manuel Rodríguez. Teníamos La polera recuerdos Jaime Guzmán, que irritó mucho. celebrando ver esta foto con Jaime con un balazo en la cabeza. Teníamos en la mente la imagen de él yendo, no sé, en calidad de groupie a pedirle un autógrafo a Palma Salamanca en París. Nunca entendía qué fue. ¿Ah? Aprovechando el ratito que tenía para ir a visitarlo. Eh, entonces lo que pasó en los últimos días yo creo que tiene mucho más fondo la secuencia de hechos. Esto que mientras en el Congreso él y su partido no apoyan un proyecto de acuerdo que llamaba a pensar en medidas de apoyo a las personas que han visto saqueados, destruidos su fuente de ingreso en barrios como Plaza Italia, Las Tarras, qué sé yo, se niegan a eso y él, por el contrario, va a visitar, a darle explicaciones a los autores de esos destrozos. Es una cuestión, eh, creo yo, muy, muy decidora de esa característica de prisionero. La necesidad que él tiene de los votos del PC ahora, el nerviosismo que debe sentir de ver cómo
se le van. Esto lo comentamos el domingo pasado. No sé, por eso creo que estos, y perdón, y la guinda amarga a la torta es que se vuelven a producir destrozos en las tarrias, digamos. ¿Ah? Creo que tiene que esos 3 días, ¿ah?, de hechos distintos eh, son expresión de una historia más larga, que yo creo que va a tener consecuencias políticas y se va a reflejar en la encuesta. Termino, sorry por extenderme. Siento que Jasna Proboste debe ver estos últimos días y ver cómo se le abre un espacio ahí en el centro político. ¿Mm? Darío, pasemos efectivamente a la derecha. Tú manifestaste en este mismo programa que tú habías optado por la opción de Joaquín Lavín. La pregunta mía es, ¿está produciéndose un ensamblaje del mundo de Lavín y del mundo de las otras candidaturas hacia Sebastián Sichel? ¿Es posible eso, siendo que Sichel es un tipo independiente? ¿Cómo ves ese tránsito de Chile Vamos hacia alinearse, se está ocurriendo, no lo sé, detrás de Sichel? Y segundo, el factor José Antonio Kast. ¿Tú crees que hay gente que desde sus candidaturas anteriores se está pasando a Kast o se están yendo a Sichel? ¿Tú eres de la idea de que Kast debiera bajarse? ¿Qué está pasando en la derecha? Yo creo que es un poco temprano para que se publiquen esas encuestas, digamos. eh, yo creo que hay mucha gente mirando la cancha, ¿no?, con, con algún grado de libertad, pero sobre todo con una dosis importante de cálculo, del más sano de todos los cálculos. O sea, yo voté por José Antonio en primera vuelta, hace 4 años, voté por Piñera, voté ahora por Joaquín, y si tú me preguntas hoy, yo apoyo la candidatura de Sebastián Sichel, y cuando digo hoy, digo en esta etapa, no es que hoy día una cosa y mañana otra. ¿Eh? Eh, Creo que tal cual intuyo son los números de la realidad y las posibilidades de pasar a segundas vueltas, y en fin, todas las complejidades del cuadro que hemos analizado muchas veces. Eh, Va a haber que dar una batalla muy dura por el centro político en esta oportunidad. Y, y, bueno, y apoyo la candidatura de Sebastián Sichel. Eh, pero no sé cuánta gente esté sacando las mismas cuentas que yo. Yo sí veo a mucha gente mirando, que le gusta José Antonio Kast, ¿ah? eh, mirando el cuadro con interés, con dudas por saber, porque también a Sebastián Sichel se le conoce todavía poco. ¿No? Y una parte importante de la derecha ni siquiera sintió que tenía que mirarlo con mucha atención porque tenía a Lavín y votó por Lavín. Eh, Así que no sé. Eh, y sobre si debiera bajarse alguien, no hay nada menos eh, útil como información para esas personas que lo que uno les puede decir por acá. Así que, Está bien. no. ¿Te fijas, Pepe, Eduardo, sí. a propósito de las encuestas, que te aseguro que Darío no habría votado por Kast en primera vuelta hace 4 años si Piñera no hubiera tenido la certeza de pasar a segunda vuelta? El Claro. elector, el elector mira y saca conclusiones distintas, digamos. O sea, porque estaba muy alto en las encuestas, O sea, pudo sí, votar claro, por si la Kast. opción iban a ser Guillé o Artes, Exacto. Claro. no te queda ni una duda que yo habría votado por Piñera. O Obvio. sea, Claro, por eso es tan importante la información, tener esa información. Oye, Pepe, a propósito de Jasna Proboste, fíjate que pasó una cosa bien curiosa este domingo, ayer. Ella dio una entrevista en el Mercurio, cuyo título era "Nosotros ofrecemos la gobernabilidad y la paz social que se perdió", algo así, lo recuerdo, es casi textual. Y efectivamente uno escucha a mucha gente que dice, mira, bueno, Proboste, la gracia que tiene es que te puede calmar la calle, ¿no? Eh, Gobierna, ofrece gobernabilidad porque si gobierna a la izquierda, la calle está tranquila. El problema es que
es que hoy día hay una porción del poder bien relevante en la izquierda o en la oposición, como quieras llamarlo. Ella es la presidenta del Senado, candidata, tú tienes a Elisa Loncón y Baza en la Convención Constitucional, la alcaldesa de Santiago es comunista, el gobernador de la región metropolitana es también de la oposición, no y se ve las tarrias el día viernes, o sea, como que no fue muy sincronizado ese titular con ella misma, que la habían insultado en una feria en Puente Alto. Ese tema, Pepe, el tema de que, no sé si tú compartes conmigo este concepto, por algo lo titula el Mercurio así, de que supuestamente la centroizquierda ofrece paz social, pero ahora eso mismo está en duda. Bueno, primero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a una sociedad con un nivel de conflictividad social distinto al que tuvimos las décadas anteriores. O sea, yo creo que el que está soñando que vamos a volver a vivir como vivíamos en los 90 está fuera de foco. ¿Ah? El nivel de conflictividad social, obviamente, de la década que viene es mayor que el que del de la década que se fue. Segundo, es cierto que avanza subrepticiamente la idea, y yo la he visto en amigos de derecha, de gente, comillas, de bien, que dice, chuta, ¿no será mejor acaso que gobierne la centroizquierda? ¿Ah? Porque va a tener metida a la izquierda en su gobierno y obviamente habrá un índice de conflictividad menor. Eh, Puede ser cierto, pero nadie puede ignorar el hecho de que tú tienes hoy día franjas antisistémicas, que son, por supuesto, delgadas y que tienen mayor impacto en un gobierno de derecha porque tienen mayor capacidad de expansión. ¿Ah? Pero esas franjas van a existir independientemente de cuál sea el gobierno. Nosotros no podemos rebobinar y saber si habría habido 18 de octubre con un gobierno de centro izquierda. Yo apostaría que sí. Probablemente habría tenido otras características, pero yo apostaría que sí. ¿Ah? Eh, y, y claro, es muy probable que la masificación de esa protesta difiere porque se agrega a la política, porque ponlo en los siguientes términos. Tú vas al Parlamento y la posibilidad de que la derecha parlamentaria se pliegue o se doblegue, dilo como tú quieras, frente a una demanda popular con esas características es cercana a cero. En cambio, la probabilidad de que siendo oposición, ¿ah? esa fuerza parlamentaria se doblegue o se pliegue, ¿ah? es muchísimo mayor. Y eso es lo que genera, a mi juicio, la diferencia real, la capacidad de expansión de esa contestación que puede ser más o menos marginal. Darío, Oye, ¿cómo lo ves perdona, tú? que 2 segundos y no estaba más recordar la historia entera, o sea, no hay que ir muy atrás. No solo la candidata Proboste fue agredida, a Boric lo agarraron a combo, y a Jadwe cuando trató de meterse a la Plaza Italia lo echaron con viento fresco, escupitajo y todo lo demás, digamos, por más que él después haya querido reescribir la historia, digamos, una actividad que hace en general con éxito su sector político, digamos, ¿eh? Eh, o sea, está bien creerse cuentos, es explicable, sobre todo cuando la violencia adquirió, que la gente quiera creer que con otro la violencia va a ser menos, pero no hay que creerse todos los cuentos propios, porque hoy día tenemos un problema que es de verdad, ¿eh? Y lo dijo muy bien Pepe, ¿eh? Aquí hay sectores organizados antisistema, ¿eh? Eh, lo, 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 lo que deja al desnudo la habilidad que como sociedad tenemos. Hoy día carecemos de un consenso práctico, no académico ni de papel, sobre de qué manera el Estado puede mantener el orden público sin quedar inmediatamente preso de una maniobra de jiu-jitsu en que frente a cualquier cuestión se produce un accidente o no, lo que
para efecto de análisis, si accidente es violación de los derechos humanos, la acusación de que es sistemático, eso tiene eco inmediatamente en montones de lugares de la sociedad, aparece la amenaza la amenaza jurídica incluso en el escenario internacional. En fin, estamos medio, no jaque mate, pero bien apretado en el tablero. ¿Cómo? Ahora, la diferencia es práctica, Darío, porque tú imaginarás que, suponte, estando en el gobierno Boric y su alianza, y teniendo que instaurar el orden, la posibilidad de contestación a esa acción de instauración del orden en el nivel político es muy baja. En cambio, un representante de derecha teniendo que instaurar el orden con la misma acción, la misma fuerza, la misma violencia, si tú quieres, para contener la violencia, el desborde, va a tener una legitimidad social y sobre todo un respaldo político muchísimo menor. Y yo creo que es esa la diferencia, no es quién controla mejor en los hechos, quién contiene mejor, no es que esa violencia esté asociada a la existencia de un gobierno algo más a la izquierda o algo más a la derecha, no tiene que ver con eso. No, porque la instrucción efectivamente es la misma. Oiga, ¿sabe lo que pasa es que la ecuación completa de Plaza Italia es legitimidad social más disposición a actuar. En esa ocasión yo creo que es discutible, pero bueno, siento que es muy difícil hablar del tema sin contemplar lo que ha sido la actuación del actual gobierno en esta materia y suponer a la hora de construir la ecuación que es la única manera de actuar. Entonces, claro, y que no hay otras maneras. Ahora, claro, yo creo, y estamos terminando ya el programa hoy día, pero yo creo que vamos a tener que volver a hablar sobre esto porque tengo la sensación de que uno de los contenidos muy relevantes de la campaña presidencial que va a ser va a ser el tema del orden público, y la legitimidad y la manera y la inteligencia, ¿no? Y la metodología para poner orden público y la paz social y esto, yo creo que está en el centro de la conversación. Bueno, Pepe, sí. Es casi lo mismo, pero no es igual. Es el rechazo inequívoco a la violencia. Punto. Claro. Porque sobre todo después de un periodo en que para algunos sectores se normalizó, se justificó, no, si en realidad se fueron al chancho los cabros, pero de algo ha servido, en que se validó, en fin, toda esta relativización se hace, los gringos tienen esta expresión de que una vez que el genio sale de la botella cuesta mucho volver a meterlo dentro de la botella, digamos. Sí. Eso requiere de un discurso político clarito, sin ambigüedades. Yo creo que la historia de Boric lo limita mucho para actuar para hablar casi definitivamente, para hablar sin ambigüedad del tema. Y perdona, déjame agregar, yo creo que no solo la historia, yo creo que ellos tienen, incluyo a los comunistas, un diagnóstico completamente equivocado. Los comunistas, y todavía están discutiendo, creen o parten de la base de que hay a su izquierda un gran componente electoral que podría ser movilizado para ganar elecciones. Y yo creo que están completamente equivocados en la interpretación que hacen de la votación de la convención por las listas independientes. Completamente equivocados. Si los electores hubieran sabido el partido del que se trataba, la lista del pueblo, el discurso del que se trataba, la disposición de trabajo en la convencional de la que se trataba, no habría superado el 5% de los votos. Y esa equivocación está moviendo al PC, y esto es como los juegos de pulpo. Cuando mueves una bola, mueves la otra. Y también está moviendo, a mi juicio equivocadamente, la candidatura de Gabriel. Si persiste en el error, va a perder su posición privilegiada, la pole position, en la que se encuentra hoy día. Oye, muy interesante. Vamos a seguir desde luego hablando de esto cada lunes. Así es que Pepe Auto y Darío Paya, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengan una estupenda semana. Buena semana. Lo mismo quienes nos han visto. Que estén muy bien. Saludos a los amigos de la Católica.